Resolución de conflictos y negociación. En una situación conflictiva, hablar clara y pausantemente, explica los puntos de diferencia enumerándolos, cerrar el asunto como habilidad y manifestar que ya se han tomado una posición y que difícilmente se ha de cambiar. Amelia Valcárcel, catedral de la Filosofía Moral y Política de la UNED y consejera del Consejo del Estado. Sabemos que el conflicto es universal y inherente a los seres humanos. Sin embargo, algunas mujeres a menudo nos movemos mal en las situaciones disonantes, sobre todo cuando hace falta apelar a la autoridad y ponerse en valor. ¿Por qué razón las mujeres afrontamos con tanta valentía adversidad y sucumbimos a la hostilidad? Ciertamente es fácil encontrarnos con mujeres que han venido situaciones muy difíciles y dolorosas, pero sin embargo han caído bajo el peso del conflicto sin sentir que han fracasado el intento de presentar la armonía de las relaciones. Y es que, como observamos las etapas anteriores del viaje, las mujeres durante el siglo hemos sido educadas para estresar relaciones, para alimentar los problemas y para crear espacios de convivencia donde todas las personas se sienten aceptadas, incluso muchas veces negando los propios derechos. Contrariamente, no hemos sido educadas para afrontar las consecuencias no deseadas que tienen los conflictos. El espacio laboral de los conflictos, aparentemente de forma cotidiana, continuamente nos encontramos de las personas que tienen posiciones diferentes a las propias. Las directivas entrevistadoras comentan que el espacio de dirección hace falta tener una gran resistencia ante la aversión, aun cuando idealmente preferimos que no existen conflictos conflictos siempre provocando situaciones de inestabilidad emocional, tanto individual como grupal. Es importante saberlos aceptar y conducir. Cuando se afrontan de forma positiva, los conflictos se pueden convertir de un elemento a cambio y evolución. El diagrama chino representa la palabra crisis de dos signos aparentemente antiológicos. Uno de ellos se lee como un peligro asociado al que se lee como oportunidad. ¿Y qué representa el conflicto? Un peligro que si se enfatizan las posturas externas, pero oportunidades sí, gracias a él. Afrontar la pluralidad de pensamiento o percepciones de la realidad que pueden tener un efecto diversificador de reconciliación de valores comunes. Hace falta ser conscientes de que cuando nos enfrentamos a una situación difícil, el resultado no siempre es positivo, pero evitarlas puede conducir a un futuro, a situaciones de resentimiento y malestar que acaban siendo todavía más difíciles de solucionar. Por lo tanto, también hace falta reconocer que la razón por la cual expresamos nuestras diversas o no siempre corresponden a causa real. En momentos de tensión o desgaste, un suceso muy importante hace falta a los anónimos, convirtiéndose en la vía de catalizadora de nuestros malestares. El éxito en la transformación del conflicto de oportunidades de cambio depende de muchos casos de la perspectiva que se adopte, construyendo al convertir conflictos en una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento. El planteamiento sistemático que no desde de la neutralidad, sino desde la medición. Una escucha atenta y activa y de las partes representativas y búsqueda común de una solución o una alternativa que sean producidas para todas las personas implicadas. Los conflictos como motor a cambio para las personas y para los contextos sociales en los interactúan. Para poder afrontarlo con inteligencia,
lo más indicado es adquirir las capacitaciones necesarias, basadas tanto en conocimientos como habilidades para poder hacer frente a diversas situaciones con las que no podemos continuar. Los conflictos no solo hacen referencia a situaciones como personas, sino que nosotros podemos situarnos en el centro del conflicto cuando debemos tomar decisiones completas en los que afectan personalmente. Resolución y conflicto de negociación. Según Juan Carlos Torregón, 2000, el conflicto se puede definir como situaciones en las que dos o más personas entran en posición de desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles. Los sentimientos y las emociones juegan un papel y las relaciones entre las partes pueden salir fortalecidas o deterioradas en función de cómo sea proceso y resolución. 8.1. Reconocer los conflictos. Señala la ruta. El primer paso para resolver un conflicto es analizarlo y definirlo. Cuando se comprende qué está hecho un conflicto y qué importancia tienen los diferentes elementos en juego, se puede decir que han dado un gran paso para la resolución. ¿Cómo se puede buscar una solución para una situación que ni siquiera sabemos qué es? Antes de resolver un conflicto hace falta explorarlo. Antes de partir, es importante saber que para gestión eficaz de los conflictos es esencial reconocerlos a tiempo. Si para eso necesitamos tener información que es articule como un termostato de la situación, y esto suele ser mucho más completo de lo que parece, sobre todo cuando ocupamos puestos directos. Daniel Goleman, 2007, define que el aislamiento que a menudo viven las personas que ocupan nuestros puestos directos como la enfermedad del CEO, Chief Executive Officer. Este ansiamiento sucede cuando un líder se encuentra que su equipo le esconde información irrelevante o degradable, ya sea por temor del enojo o por el miedo de ser tratados como disidentes de la línea de la empresa, o por informar sobre los conflictos repercute en la imagen de una persona comprimida y positiva. Como consecuencia nos encontramos en una información limitada, cegada y parcialmente en lo que ocurre en nuestros alrededores, y por lo tanto un desconocimiento de los conflictos oculta que esta situación produciendo. Goleman subraya que aun cuando son muchas las personas que se lamentan de la falta de feedback útil sobre la actividad, los ejecutivos del nivel más elevado son los que reciben menos información fiable, y este es un problema que se agrava cuando un líder en cuestión es una mujer o una persona perteneciente a un grupo minoritario. Reconocer para los trayectos. La mayoría de los conflictos negativos pueden explicarse de base a dos variables fundamentales: miedo y poder. Ni el miedo ni el poder son negativos en sí mismos, como se ha visto anteriormente. Son dos variables debemos de dominar, manejándolas de la forma equilibrada y siendo conscientes de la repercusión que tienen personas con lo que relacionan en el ámbito laboral, porque aunque todo nuestro esfuerzo es crear el clima favorable, es lógico encontrarse con situaciones de discordia que muchas veces vienen provocadas por una variable ajena del ámbito laboral. En general, nos relacionamos con un número importante de las personas y situaciones conflictivas que provocan situaciones no deseables en los ámbitos de trabajo. Si analizamos nuestro entorno, pues probablemente llegaríamos a la conclusión de que una cuarta parte de las personas con quienes consistimos divergen nuestra forma de conducir las situaciones. Tienen intereses contrarios a nuestros o no conscientes a los objetivos, metas y planteamientos. Linda Agustín, 2001, lo resume diciendo: no llegarás a ser una persona importante a menos que puedas tratar a las personas difíciles
y cómo es posible cambiarlas. Solo disponemos de 3 herramientas fundamentales. 1. Conocer y trabajar sobre nuestras mismas, de forma que neutralicen los sentimientos y sensaciones negativas que pueden dañarnos o dificultar el liderazgo. Si escucha la información que nos proporcionan las emociones, podremos entender lo que pasa. Cuando reaccionamos, lo que nos afecta, nuestras capacidades y habilidades para hacer frente a las situaciones conflictivas y las posibilidades de dirigir las propias conductas de pensamientos. 2. Aprender a reconocer el conflicto. 3. Aprender a resolverlo de forma positiva, de forma que el motor de cambio se desarrolle mutuo. Es importante saber reconocer el conflicto. De cada conflicto hay elementos que se ven y otros de que no se ven. La metáfora de iceberg es muy importante. Cuando nos encontramos con la situación conflictiva, existen elementos fácilmente observables, pero otros están debajo de la línea de flotación y son difíciles de detenerse a sacar la luz. Por eso es importante comprender, investigar y analizar la complejidad de los elementos por tratar del juego. Lo que es visible y lo que no es invisible en el conflicto. En el conflicto se deben dirigir quién invierte las partes, sobre qué se discute o discrepa, qué pide o quiere cada parte, cuál es la posición dominante, si se prueba alguna situación, así como los otros elementos que están por debajo, en la línea de la flotación, la historia del conflicto, los sentimientos, intereses, necesidades y contexto, valores y prejuicios, según Lear 1984. Para conocer el conflicto es importante identificar 3 elementos fundamentales: las personas, el proceso y el problema.